Así que vamos a ello con las preguntas de Gab. Voy directo al grano y empezamos con la primera. Las preguntas de Gab es por ti. ¿Sí? Un título aquí creado por el compañero. Vale, la primera pregunta es, ¿cuál consideras que es el mejor argumento ateo? El mal, la existencia del mal. La existencia del mal no es que sea un buen argumento porque tiene una respuesta, pero sale muy frecuentemente y es una piedra de escándalo para muchas personas bien intencionadas. No lo habéis preguntado, con lo cual no lo he contestado, pero yo diría que sí. Siguiente pregunta. Y luego, si hay una segunda entrevista, ahondaremos en el problema del mal. Segunda es, ¿qué probabilidad le atribuyes a la existencia de Dios? El 100%. No hay absolutamente ninguna duda. La existencia de un Dios creador, 100%. Muy bien. Tercero, ¿por qué no todos los científicos son teístas? Por varias razones. La soberbia es una. Razones psicológicas es otra. El mal ejemplo que nosotros damos es otra. Básicamente esas. Me gusta. 4. ¿Einstein era ateo? No. Es uno de los mitos más repetidos. Y él dice, y es una cita que digo en el libro, estoy cansado que me utilicen los ateos para decir cosas que no digo. Más o menos cito textualmente. No era ateo. Él era teísta, de hecho. Hay gente que podría decir que era deísta, es decir, que creía en un Dios no personal, pero más bien teísta. Por si acaso hay alguna duda, también lo dice Gödel, que era súper amigo suyo, estaban los dos en Princeton, y él decía, mira, así como yo soy religioso, Einstein es teísta. Muy bien. 5. ¿Era Darwin racista? Sí, sin duda ninguna. Él y gran parte de su familia, no lo digo yo, él lo dice en uno de sus libros, no en El origen de las especies, sino en el siguiente, donde habla, tiene teorías como su primo, un señor que se llamaba Galton, que son teorías racistas en contra de las personas de raza negra y en contra realmente de cualquier raza que no sea probablemente la blanca británica. Era profundamente racista, sí. Algo que se oculta mucho, ¿eh? Hay que decirlo, en ese contexto, gran parte de la sociedad británica era racista. Ahora yo no lo condono. El racismo es mucho más existente en sociedades del norte de Europa y protestantes que del sur de Europa y católicas. Muy bien. 6. ¿Ha sido el ateísmo la ideología más mortífera? Sí, en sus distintas formas. El nazismo es un ateísmo, el comunismo, el marxismo es el ateísmo científico, ellos mismos lo decían, y sí, en el libro menciono, creo que lo hemos dicho antes, solo en el siglo XX hay, por causa de la ideología atea o sus manifestaciones, más del 10.000% de muertes que en todo el resto de la historia, causadas por guerras de religión, por ejemplo. Entonces sí, sin duda ninguna. Vale. Voltaire, haciendo referencia a la religión, afirmó que aquellos que sean capaces de hacerte creer absurdeces podrán hacer que cometas atrocidades. Esto viene al hilo de la pregunta de antes. Es verdad, lo que pasa es que he referido justo a lo contrario a lo que él se refería, pero tienes razón. Es decir, hay personas que, bien intencionadas, hay que recordar, bien intencionadas. Yo he vivido en Israel, como te he dicho, y he vivido en la antigua Unión Soviética. Y yo he estado en Yad Vashem, en Jerusalén, y a cualquier persona que vaya a Israel le recomiendo que vaya a Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto. Y he estado y he visto lo que causó el Holodomor, que es como el Holocausto creado por los soviéticos en Ucrania. Lo que hace el ser humano con otro ser humano es absolutamente increíble. Y hay que recordar que había personas dentro de esos regímenes que pensaban que estaban haciendo lo correcto. No eran malvados, sí lo eran objetivamente. Y hay algo que hay que decir, la verdad objetiva y absoluta existe. Y precisamente lo que propugnan muchos de los que hacen esto es que la verdad objetiva y absoluta no existe. Y sí existe, sí.
7. ¿Es la fe un don de Dios? No solo, pero sí. Se necesita que la gracia, como hemos dicho, pero se necesita poner... Sí, la principal razón, y lo decía Santo Tomás, por la que las personas no tienen fe, es por falta de voluntad, no por falta de gracia. Es decir, yo creo, esto no lo decía Santo Tomás, pero yo creo que cualquier persona de recta actitud y de buena voluntad que pida tener el don de la fe, se le concederá. 8. Probablemente no hay Dios, ahora deja de preocuparte y disfruta de la vida. Esto era una frase muy famosa que... Esa es una frase de Dawkins, que es precisamente lo contrario. Es decir, ahora preocúpate, como Dios no exista, tienes que preocuparte de la vida. El señor Dawkins era bastante contradictorio, porque él mismo decía también en una frase, dice, oye, a mí no me gustaría vivir en una sociedad atea porque sería un estado fascista. Y lo dice él. Y mira, estoy viviendo en una sociedad cristiana o poscristiana y se tiene la ventaja. La existencia de Dios, además de todo, Gabri, te da felicidad. Una de las razones por las que las personas son felices mayormente, es por la existencia de Dios. Hay una frase que en la última Pascua escuché por primera vez, que es de San José María, que desde entonces repito con bastante frecuencia, que él decía, cada vez estoy más convencido de que los que son felices en el cielo son aquellos que saben ser felices en la tierra. El objetivo nuestro es exactamente ese, ser felices en el cielo y ser felices en la tierra. Y para eso casi es necesario creer en Dios. Yo creo que ha sido de los que mejor ha hecho el test de Gab, ¿eh? Sí. O sea, enhorabuena, sí. José Carlos. Sí, la verdad que... Bueno, juzga tú. No, vamos a ver... ¿Solo eso, Gab? Vale, cachis. No, venga. Breve, pero... Sobresaliente, yo creo que ha sacado un notazo.